Básicamente, por un lado, el motor funcionaba perfectamente en vacío. Por otro lado, la transmisión en sí parecía funcionar también. El problema fue cuando se las combinó las dos juntas, ya con la moto armada, con el motor instalado, con el tanque de nafta, con la transmisión, el tensor, todo junto. Ahí fue donde empezó el problema, ya que el Villa no quiso arrancar cuando estaba la transmisión ya armada. Pero ¿qué pasó? Con la moto armada y todo, a mí se me ocurrió desacoplar la correa, o sea, sacarle la correa a la moto, y ahí el Villa volvió a arrancar. Entonces, evidentemente, el problema estaba en la correa. ¿Y qué pasa? Cuando vuelvo a poner la correa, y el Villa obviamente dejó de funcionar de nuevo, me di cuenta de que el problema era que cuando el tensor estaba totalmente desacoplado, supuestamente, que vendría a ser como pisar el embrague en el auto, el problema era que el Villa seguía arrastrando a la correa. Es decir, que nunca la correa dejaba de girar por más que el tensor esté en la posición de tensión mínima. Comparando con un auto vendría a ser como si nunca pudieras pisar a fondo el embrague y siempre te quedase el motor más o menos acoplado a la rueda, con lo cual el motor jamás podría permanecer en marcha. Entonces, lo que se me ocurrió fue ocupar una polea más pequeña de un menor diámetro que vendría a ser equivalente a alargar la correa para que quede más floja, más suelta y solucionar ese problema. Hasta ahí todo bien, ese problema se solucionó, pero ahora surge otro problema, dos problemas en realidad. Primero que se alarga demasiado el camino que debe recorrer el brazo tensor, por lo tanto, dicho brazo me está chocando con el cuadro, con el horquillón trasero del cuadro. Por otro lado, la correa, que ahora trabaja mucho más alta que antes, me está rozando con lo que es la biela del pedal izquierdo. Así que, bueno, solucionamos un problema, pero surgen dos problemas nuevos que antes no tenía. El tema del recorrido del tensor, mal que mal, es fácil de solucionar. No digo bastante fácil, pero sí es fácil. El problema está más que nada con el tema de los pedales. Porque no solamente me da problemas del lado izquierdo, donde la correa roza al pedal, sino que además del lado derecho el problema es, diría que aún mayor, ya que el pedal está tocando directamente con la boca del carburador. Y eso que el pedal ya fue abierto hacia la derecha, se le hicieron unos tajos a la biela para poder abrirla hacia la derecha, y aún así me sigue tocando bastante con el carburador. No tocando, chocando directamente. Así que es muy probable que corte los pedales, los tire a la basura y la moto quede sin pedales. De ahí surge un nuevo inconveniente relativamente fácil de solucionar, que es que los pedales eran necesarios para accionar el freno, ya que el freno es contrapedal. Pero bueno, tendré que ingeniar algún pedal del lado derecho del cuadro con un varillaje que trabaje con el piñón para poder accionar el freno. Pedal o palanca quizá, cualquier cosa que me accione el freno. Por ahora lo que me encuentro haciendo es probando diversas poleas con lo que tengo disponible, no pienso poner un peso en esto. Y bueno, se pone la polea, se presenta el motor en el cuadro, hay que ver cómo queda ahora la correa, cómo trabaja, si sigue rozando o no con los pedales, quizás se soluciona ese problema también, no lo sé todavía, es algo que surge de improvisar, pero por lo pronto yo estimo que lo más probable es que tenga que recortar los pedales, sacarlos, tirarlos, inclusive quizá limar un poco la caja pedalera para restarle ancho, más que nada del lado izquierdo, para asegurarme de que la correa no lo va a rozar y eventualmente seguramente tenga que modificar un poquito el brazo tensor para que pueda subir sin tocar el horquillón, lo cual no es nada fácil, pero tampoco es algo muy difícil como el tema de los pedales. Al margen de todo esto, también estoy teniendo un problema con el Villa, con el carburador más que nada, porque no le llega suficiente nafta a la baja, por lo tanto el motor no se mantiene encendido sin cebador. Lo cual es un problema porque el motor así no funciona bien, falla un poco y calienta demasiado, lo cual es un gran problema. Así que la solución es pasarle un calisuar en los chicleres, más que nada en el chicler de baja, el de alta por ahora no lo voy a tocar, para que le llegue nafta al cilindro
en cantidades suficientes para poder mantenerse en marcha sin necesidad de tener el cebador. Y en cuanto a lo que es polea y transmisión, bueno, a improvisar, a poner la polea que encuentre, como pueda, ver cómo queda la correa en cuanto a su longitud y su calce, ver qué pasa con el tensor, todo improvisado, gente, la verdad que muy improvisado.